el hombre que dejó a su esposa por una bruja. El pueblo de San Brígida siempre había sido un lugar tranquilo, casi detenido en el tiempo. Las casas viejas se amontonaban unas contra otras como si se dieran calor. Las chimeneas escupían humo lento que olía a leña húmeda. Y los caminos estrechos, cubiertos de polvo, guardaban más secretos de los que cualquiera quería admitir. Pero la tranquilidad se había roto hacía meses, justo cuando una mujer extraña llegó a vivir a la casona abandonada en lo alto del cerro. Una casona que todos evitaban por simple instinto, como los animales cuando huelen algo que no deberían. La llamaban la bruja. Nadie sabía su nombre real. Nadie sabía de dónde venía. Solo que apareció un día, caminando con una calma inquietante, como si hubiese regresado a un lugar que siempre le había pertenecido. Y desde entonces las cosas en el pueblo empezaron a cambiar. Pero ninguna historia había golpeado tan fuerte como la de Tomás y Elisa. Un matrimonio humilde, gente buena, de esas almas nobles que la vida siempre pone a prueba sin piedad. Ellos no imaginaban que su hogar sería el siguiente en caer bajo la sombra de la mujer del cerro. Elisa era una mujer sencilla, de mirada cálida, manos trabajadas y corazón firme. Tomás, su esposo, era conocido por todos como un hombre correcto, responsable y cariñoso. Al menos lo había sido durante 20 años. Pero en el último tiempo algo en él se había roto. Todo empezó con cosas pequeñas, silencios prolongados, noches sin dormir, miradas perdidas hacia la colina donde vivía la mujer. Elisa lo notaba, pero se negaba a imaginar lo peor. Lo atribuía al cansancio, a la preocupación por el trabajo, al paso de los años, hasta que un día lo vio. Lo vio parado en la puerta de la casa, mirando fijamente hacia lo alto del cerro, como si algo lo llamara. Y lo más terrible fue que él no parecía consciente de ello. «Tomás», susurró Elisa temblando. Él tardó en reaccionar. Fue como si regresara desde un lugar muy lejano. «¿Qué?», preguntó confundido. «¿Estabas mirando otra vez?» Tomás parpadeó desconcertado. Luego sonrió de una forma forzada. Solo pensaba, pero Elisa sabía que no era cierto. Y esa noche, mientras él dormía inquieto, ella sintió por primera vez un miedo profundo. Un miedo que no sabía nombrar, pero que le apretó el pecho como si una mano invisible la estrujara desde dentro. Elisa amaba a su esposo, pero algo estaba cambiando. Algo oscuro lo estaba alcanzando. Los rumores, como siempre, llegaron antes de la verdad. Una vecina, una anciana que había visto más de lo que quería recordar, se acercó una tarde a Elisa mientras ella regresaba del mercado. «Muchacha, ten cuidado», le dijo en voz baja, casi sin mover los labios. «Esa mujer, la del cerro, no es humana». Elisa se detuvo, descolocada. «No creo en supersticiones, señora». «No es superstición», susurró la anciana. «Tu esposo ha subido a verla, 2 veces». Elisa sintió que el mundo se detenía. No supo si fue dolor, miedo o las 2 cosas mezcladas, pero algo helado le atravesó la columna. «¿Cómo lo sabe?» Los ojos no engañan, y el cerro tampoco. Esa mujer se alimenta de almas frágiles, lo está llamando, y un día él no volverá. Elisa quiso responder, pero no pudo. La anciana se alejó como un susurro, y Elisa se quedó allí, parada en medio del camino, con una bolsa de verduras en la mano y el corazón deshecho en la otra. Con el paso de los días, el cambio en Tomás se hizo imposible de negar. No comía, no hablaba, no dormía. Sus ojos parecían hundidos, su piel más pálida, sus manos temblaban sin razón.
A veces murmuraba cosas incomprensibles mientras dormía, frases rotas como «Ella me llamó. No puedo resistir. Ya está aquí». Elisa intentaba despertarlo, pero él nunca recordaba nada. Una noche, mientras Tomás salía al patio a respirar aire fresco, Elisa lo siguió en silencio. Quería observarlo, entender qué demonios lo tenía así. Y lo vio. Lo vio levantar la cabeza lentamente y mirar hacia la casa de la bruja, iluminada por una luz rojiza que nadie más había notado. Elisa sintió cómo le fallaban las piernas, porque esa vez la bruja también estaba mirando hacia su casa, directamente hacia Tomás, y sonreía, una sonrisa estrecha, fría, demasiado grande para un rostro humano. Elisa retrocedió sin poder respirar. Ahí lo entendió. Tomás no estaba enfermo, estaba siendo reclamado. El quiebre final llegó sin aviso. Una noche sin luna, Tomás abrió el armario, tomó una chaqueta, metió 2 cosas viejas en una bolsa y se dirigió hacia la puerta. Elisa despertó por el ruido. «¿A dónde vas?», preguntó con la voz temblorosa. Él no respondió. «Tomás», se acercó, desesperada. «Háblame, por favor». Tomás se quedó quieto unos segundos. Cuando por fin giró la cabeza, ella vio en sus ojos algo que la destruyó. No había amor, no había odio, no había nada, solo vacío. «Ella me necesita», dijo con un tono que no parecía suyo. Elisa sintió como si un cuchillo le atravesara el pecho. «¿Quién?», «La mujer del cerro». «Tomás, por favor, ¿qué te hizo? Piensa en nosotros». Pero Tomás no la escuchaba. No la veía. Se había convertido en sombra. Solo se alejó, caminando como si sus pasos fueran guiados por una fuerza superior. Y con cada paso, el corazón de Elisa se rompía un poco más. Ella cayó de rodillas en la puerta, llorando como nunca antes en su vida. Y el eco de la noche devolvió su llanto con una crueldad insoportable. Elisa pasó 2 días sin dormir. La gente del pueblo la evitaba. No sabían qué decirle, y quizá tampoco querían involucrarse. Pero ella tomó una decisión. Iba a recuperarlo, o iba a morir intentándolo. Se colocó un abrigo, encendió una linterna y caminó hacia el cerro con una determinación que ni ella sabía que tenía. La subida era empinada, oscura y silenciosa. Demasiado silenciosa. Ni insectos, ni aves, ni viento, nada. Como si la naturaleza entera contuviera el aliento ante lo que estaba por ocurrir. Elisa sintió miedo, pero siguió adelante. Porque el amor, cuando se mezcla con desesperación, se convierte en una fuerza indetenible. Y al llegar a la cima, vio la casona. Vieja, enorme, con ventanas como ojos vacíos y paredes cubiertas de una sombra rojiza que no provenía de ninguna luz conocida. Y ahí, en la puerta, estaba ella, la bruja. No era joven, no era vieja, no tenía edad. Su piel parecía hecha de ceniza, sus ojos reflejaban una profundidad oscura que no pertenecía a este mundo. Su cabello caía como un velo húmedo y espeso. Cada parte de ella era antinatural. Una belleza extraña, inquietante, que repelía y atraía al mismo tiempo. «Lo sabía», dijo la bruja con una sonrisa torcida. «Vendrías por él». Elisa retrocedió involuntariamente. «Quiero a mi esposo». La bruja ladeó la cabeza. «Tu esposo vino a mí por voluntad propia». «Es mentira. ¿Le hiciste algo?» La bruja rió. Una risa suave, casi dulce, pero que erizó la piel de Elisa. Los hombres buscan consuelo cuando su alma se agrieta. Él vino porque estaba vacío. Yo solo lo recibí. «No te lo llevarás», la bruja sonrió.
¿Y tú? ¿Qué ofrecerás a cambio? Elisa se quedó sin palabras. La bruja dio un paso hacia ella. El suelo pareció temblar ligeramente. El amor es un lazo débil. El sufrimiento es un lazo eterno. Y tu esposo está lleno de él. Tomás no quiere estar contigo, susurró Elisa con lágrimas en los ojos. Eso lo decidirá él. La bruja abrió la puerta, y allí, sentado en una silla, estaba Tomás. Más pálido, más delgado, más vacío, como si algo estuviera absorbiendo su vida lentamente. Tomás, susurró Elisa con la voz quebrada. Pero él no reaccionó. No la reconocía. La bruja avanzó hacia Tomás y apoyó una mano en su hombro. «Míralo bien», dijo. «Lo que ves es apenas el comienzo». Elisa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué le estás haciendo?» Lo que ya estaba hecho. Solo acelero el proceso. Él cargaba culpas, tristezas, decepciones. Yo solo tomo lo que sobra. La bruja se acercó aún más a Tomás y rozó su mejilla con un gesto casi maternal. «Los hombres rotos vienen a mí. Y yo los consumo. A cambio, les prometo una ilusión de amor. Ellos aceptan. Siempre aceptan». Elisa sintió náuseas. «El amor es frágil», susurró la bruja. «La desesperación no». Tomás levantó la vista. Al fin la miró, pero sus ojos no tenían luz. «Elisa», susurró con dificultad. Ella corrió hacia él, lo abrazó, le tomó el rostro. «Mi amor, por favor, regresa. Por favor». La bruja la observaba con un brillo casi entretenido. «No puedes salvarlo». Pero Elisa, llorando, tomó las manos de Tomás con más fuerza. «Sí puedo, porque te amo. Y tú me amas a mí. Y eso es más fuerte que todo este horror». Por primera vez, Tomás parpadeó. Su rostro mostró un destello de humanidad. Y la bruja lo notó. Su expresión cambió. Ya no estaba divertida. Estaba furiosa. El viento se levantó de golpe. Las paredes de la casona empezaron a temblar. Las sombras en el suelo se movieron como si tuvieran vida propia. La bruja lanzó un grito ensordecedor. Tomás cayó al suelo convulsionando. «¡Él es mío!», rugió la bruja con una voz que no pertenecía a este mundo. Elisa se arrodilló junto a Tomás, intentando protegerlo. La bruja estiró una mano y del suelo emergieron dedos oscuros, como raíces vivas, que intentaron arrastrar a Tomás hacia la sombra. «¡No!», gritó Elisa. La bruja avanzó. «¡Dámelo!». «No». Elisa abrazó a su esposo con todo el cuerpo, intentando cubrirlo. «Tomás, escúchame», susurró llorando. «Vuelve conmigo, por favor. Regresa. Acuérdate de nosotros, de nuestra vida. Acuérdate de mí». Tomás respiró hondo. Y por un segundo fue él mismo otra vez. «Elisa». Ella lo abrazó con más fuerza. La bruja gritó de rabia. Las sombras rodearon la habitación. Y entonces Tomás abrió los ojos. Reales, humanos. La miró con amor, con dolor y con una ternura que Elisa no había visto en años. Y susurró: «Perdóname». Ella negó con la cabeza, desesperada. «No, no digas eso. Quédate conmigo, por favor». Pero Tomás ya había tomado una decisión. Se puso de pie, temblando, enfrentando a la bruja. «Acaba conmigo», le dijo. «Pero déjala ir». Elisa gritó. La bruja sonrió lentamente. «Un alma voluntaria. Es un festín exquisito». Y con un movimiento de mano. Las sombras lo envolvieron. Elisa intentó alcanzarlo, pero algo invisible la arrojó hacia atrás. Tomás la miró una última vez. Y en ese instante final, sonrió. Una sonrisa pequeña,
triste, llena de amor. La bruja lo tomó entre sombras. La habitación se oscureció. Y en un parpadeo, Tomás desapareció. La bruja también. El silencio fue absoluto. Y Elisa quedó sola, sola con su dolor, sola con un vacío que nunca podría llenar, sola en una casona que olía a ceniza y a despedida. Cuando Elisa bajó del cerro, era otra persona. La gente intentó hablarle, consolarla, preguntarle, pero ella no respondía. Caminaba despacio como si llevara un peso enorme sobre los hombros, y aunque nunca volvió a hablar de esa noche, todos lo sabían. Sabían que perdió a su esposo. Y sabían que perdió algo más, la luz en sus ojos. Pero también ganó algo. Una fuerza que solo quienes sobreviven al horror pueden comprender. La colina volvió a quedar vacía. La casona abandonada, sin rastros, sin señales de vida. Pero algunos dicen que, a veces, cuando la noche es muy oscura y el viento sopla desde lo alto, puede escucharse un susurro, el susurro de un hombre que todavía protege a la mujer que amó. Incluso desde donde ya no hay regreso, el hombre que amó por años nunca más regresó. Coméntame qué te pareció este relato. No olvides suscribirte, activar la campanita y compartir ese vídeo. Nos vemos en la próxima historia, donde lo humano y lo imposible vuelven a encontrarse.